llena de sembrío, pero un sembrío que está cargado de cosecha. Diga conmigo, cargado de cosechas. ¿Sueña con eso? Si no sueña con eso, déjeme soñar por usted. Cargado de cosecha. Usted ve, se para en la parte alta de su vivienda y ve ese gran campo cargado de cosecha, cargado de verde, cargado de frutos, cargado de pimiento, cargado de todo. La pregunta que yo hago, ¿esa cosecha caminará solo o sola a su casa? ¿Llegará por arte de magia esa cosecha a su casa? Pregunto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? Ir a recorrer toda la finca y ir recogiendo la cosecha, ¿no? Decirle que está lo tuyo y te van a hablar a ti específicamente. Bien, nosotros somos los trabajadores en esa finca. No somos los dueños. Somos contratados. Diga conmigo, contratados. Y así que dígale al que está lo tuyo, tú debes de respetar el contrato. No faltar al contrato. Recuerden que hay una parábola donde muchos trabajadores que fueron contratados en las primeras horas del día se pusieron molestos porque el Señor contrató a un grupo de personas casi al terminar el día laboral y les pagó lo mismo. Y los que estaban quemándose el sol y la sudaron de temprano se pusieron molestos con el dueño y le dijeron, ¿por qué a ellos le dan la misma paga que a nosotros? Entonces Jesús le dice, eso no fue el convenio, ese no fue el contrato que hicimos. Yo te contraté a tal hora y te iba a pagar tanto y tú me dijiste que sí. Pues al otro lo contrato ya tarde y le voy a pagar lo mismo. ¿Tienes algún problema con que yo sea bueno? Hay gente que tiene problemas con la bondad de Dios. Amén. Pero en esa parábola Jesús nos dijo que tanto el que trabajó primero como el que trabaja último, ambos son contratados. Ambos son contratados en una viña trabajando para un Señor. Usted es un contratado y yo soy un contratado. Y si somos contratados debemos de cumplir con el contrato. Amén. Vamos a Mateo 9:37, por favor. Mateo capítulo 9, verso 37. Entonces dijo a su discípulo, yo quiero que analice bien el verso habla por sí solo. Entonces dijo a sus discípulos, diga conmigo a sus discípulos, como tal vez le hablé ayer a los discípulos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies, la cosecha, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Diga conmigo pocos. Diga conmigo obreros pocos. La mies es mucha, la mies es grande, la cosecha es grande, como les hice el ejemplo de la finca, está llena, amplia, pero hay pocos obreros. Entonces Jesús está transmitiendo a sus discípulos la realidad en este asunto de la salvación. Jesús no nos dice que el problema es la mies. Jesús no nos está hablando que el problema es la cosecha. Jesús nos está hablando que el problema es el que no quiere recoger la cosecha. Jesús no está pidiendo a sus discípulos oren por la mies. Jesús no le pide a los discípulos oren por la cosecha de almas. Jesús no le está diciendo a los discípulos vamos a hacer vigilia por la cosecha de almas o vamos a hacer ayunos por la cosecha de almas. Esa no es la oración de Jesucristo. Jesús establece el problema a los discípulos y le dice, miren, la mies es mucha. Hay mucha cosecha, hay mucho fruto, pero obreros que quieran trabajar para esta finca son muy pocos, son pocos. Y estamos, ya conmigo, estamos en desventaja. Porque ante la gran demanda de almas, hay pocos recogedores de cosecha. Amén. Dile que está al lado tuyo, ¿tú cuál eres? ¿De los pocos o de los que todavía hay que recoger? ¿Ah? Bien, espero que ustedes no sean de los dos.
Entonces dijo a su discípulo: a la verdad, es la verdad, él no está mintiendo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Diga conmigo, pocos. El hecho de que la mies sea mucha o que el campo esté listo para la siega no indica que los obreros tendrán la tarea fácil. Jesús es muy explícito decirle a sus discípulos: obreros. Diga conmigo, obreros. O sea, eso significa trabajo. Diga conmigo, trabajo. Tiempo, recurso y fuerza. Repito esto otra vez: tiempo, recurso y fuerza. A usted no le pagan el pasaje para irse a trabajar. Sale de su bolsillo el dinero para irse a trabajar. Si le toca coger taxi, si le toca hacer lo que tenga que hacer, sale de su bolsillo para salir a trabajar. ¿Entiende? ¿Por qué? Para ese trabajo donde usted lo contrataron requiere su tiempo, sus 8 horas. Ese trabajo le pide sus 8 horas. Los que respetan 8 horas, los que explotan, pues usted dijo que sí. No es culpa ni del jefe ni de la empresa, usted dijo que sí. Así que dile que a tuyo no se queje del lugar donde trabaja. No, es que me están haciendo trabajar mucho. Usted dijo que sí. Y si no le gusta, ponga la renuncia y cámbiese, ya. Pero no hable mal de la empresa o del negocio, del emprendedor o del empresario que a usted le da de comer cada quincena y cada fin de mes. Usted recibe una remuneración de ellos. Y no es ético hablar mal de esa empresa, no es ético hablar mal de esos jefes, porque si usted subsiste, si usted come, si tiene casa, se puede costear sus necesidades gracias a esa empresa. Es preferible que usted ponga la renuncia y se vaya a que usted se quede adentro hablando mal de la empresa. Usted peca más quedándose adentro hablando mal de la empresa que poniendo su renuncia. Ese es un tips para los trabajadores. Amén. Pero hagamos que la empresa respeta las 8 horas. Lo contratan por 8 horas, así que esa empresa le pide tiempo, le pide su recurso y fuerza, porque no le pagan para que usted termine de dormir en el trabajo. No, a usted le pagan para que usted continúe las 8 horas durmiendo en el trabajo, para que se acueste encima de un saco y sin hacer nada y estar ahí pajareando, dijo alguien, quemando tiempo, esperando que sean las 6 de la tarde para irme. No, lo contratan para que usted con su fuerza trabaje. Lo contratan para producir, para generar. Tal vez le toque cargar algo, tal vez le toque ponerse al hombro algo, o tal vez le toque estar de pie por mucho tiempo, pero lo contrataron para eso. Y usted dijo que sí. Amén. Así que cuando la palabra escuchamos que dice obreros, indica tiempo, recursos y fuerza. Diga conmigo, tiempo, recursos y fuerza. Bien. Verso 38. Rogad pues, ahora le enseña a orar a los discípulos. Le pide que oren a los discípulos. Rogad pues al Señor de la cosecha. No soy yo el dueño. Usted no es el dueño de la cosecha. Ninguna denominación ni ministerio es dueño de la cosecha. Pero hay un Señor que sí es dueño de la cosecha. Usted y yo trabajamos para el mismo Señor. Rogad pues al Señor. ¿A dónde vamos a orar? Al Señor de la mies, al Señor de la cosecha, que envíe obreros a su mies. Diga conmigo, que envíe. Ahora, pueden haber obreros dentro de iglesias, pero el cielo no gana teniendo obreros dentro de iglesias. El cielo gana teniendo obreras que salgan de las iglesias a predicar y a llevar el evangelio, a recoger las almas. El contrato que nos hicieron a nosotros como obreros no es quedarnos 20 años, 30 años hasta que Cristo venga quemando en una silla. Y ahí pasarnos la vida, 30 años en una silla, aprendiendo coritos. Dios nos salvó, Dios nos redimió, nos rescató para que seamos parte de su reino. Amén. Parte de su reino. Diga conmigo, soy parte de su reino. Trabajo ahora para su reino. Bien. Mi tema de hoy es rogando por los obreros. No rogándole a los obreros. No, yo no le voy a rogar a ningún obrero. No le voy a rogar a nadie servir. A nadie. Pero a él sí le voy a rogar que le jale la oreja a los que no quieren. A él sí voy a orar que los levante. A él sí voy a orar que los despierte. A él sí voy a orar que ese corazón duro y lleno de orgullo lo quebrante. Porque hay una tarea que hacer en esta tierra y dile que es tuyo y no es ser rico.
no es ser exitoso, es trabajar para su reino. Amén. Jesús nos enseña que la escasez no está en la cosecha. O sea, sería mal de nuestra parte decir, ay, pastor, que la gente está muy dura, la gente no abre el corazón. No, Jesús nos dijo que el problema estaba en la mies, el problema está en el obrero, que muchas veces con la primera ida y a predicar y ve el corazón duro ya se raja y se regresa. Pastor, aquí la gente está muy dura. No, por eso eres obrero. Los que trabajan en una mina tienen que estar rompe y rompe y rompe, ¿no? ¿Sí o no? Hasta que encuentre el mineral. Excavar y darle con ese pico y darle, para ese te contrataron. Entonces no es posible que a mí me contraten para una mina y yo vaya y la primera piedra que rompe y no veo oro, me voy. Me regreso. No. Si llaman de obreros y Dios habla de obrero y Jesús habla de obrero, indica que ese obrero que salió a predicar tiene un trabajo que hacer en el lugar donde el Señor lo haya enviado. No es de llegar, tocar la puerta a 10 casas y quiero predicar el evangelio y las 10 me cerraron, pastor, aquí la gente está muy cerrada y me voy. No, se requiere trabajo. Diga conmigo, trabajo. Diga otra vez, constancia. Dígalo, constancia, permanencia y el más grande de todos, fidelidad. Dígalo otra vez, fidelidad. Ese carácter de obrero me lo enseña Jesucristo. Dile que a tuyo me enseña Jesucristo. Y si alguien debemos de aprender el carácter o el temple para trabajar para la obra de Dios, es de Jesucristo. Jesucristo enfrentó mofa como usted y yo vamos a enfrentarla. Jesús enfrentó críticas como usted y yo vamos a enfrentar. Jesús enfrentó gente que hablara a sus espaldas y que le dijera que era hasta Belcebú, como usted y yo vamos a enfrentar. De Jesús se burlaron y le dijeron, tú eres hijo de fornicación, como usted y yo vamos a enfrentar insultos, burlas, mofas, comentarios despectivos. Amén. Entonces dile que a tuyo, si Jesús no se rajó, ¿tú por qué lo haces? Porque de eso se trata ser obrero. Es trabajo, diga conmigo, trabajo. Si Jesús no se rajó por las críticas que le hicieron, si Jesús no se rajó por las mofas que le hicieron, si Jesús no se rajó por los malos comentarios o los insultos que le hicieron, ¿yo por qué me voy a rajar? Es parte del trabajo de ser obrero. Amén. Entonces Jesús me enseña que la escasez no estaba en la cosecha, sino en los obreros. Eso me indica a mí, como pastor o como siervo del Señor en cuanto a esta iglesia, que tengo que trabajar más en los obreros que en la mies. Por eso, como le dije a la clase de discípulos, mínimo, tengo como meta este año 25 discípulos. Y todavía me faltan como 3 meses, 2 semanas para formarlos. Tengo que trabajar en los obreros, no en la cosecha. Tenemos muchos sectores y mucha gente que se está perdiendo, confundida, esclava tal vez por sistema religioso, mucho pueblo por las calles, pero la pregunta es, ¿dónde están los obreros? Y usted puede orar aquí, Señor, trae las almas, pero necesita el obrero para traerlas. Señor, envía las almas, pero necesita el obrero para traerlas. Ah, pastor, que entonces que envía los ángeles, entonces ¿para qué nos salva? ¿Para qué nos tiene aquí en la iglesia? Si todo va a ser de Él y los ángeles y nosotros no vamos a hacer nada, listo, vayamos, nos pegamos un tiro y vayamos para arriba. Es nuestro trabajo. Dile que a tuyo es tu trabajo. Traer cosecha, traer almas para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y en el único lugar donde pisaremos un buen terreno será en el cielo, porque pisaremos calles de oro. Mientras estemos aquí nos tocará majar lodo, nos tocará que los zapatos se nos dañen, nos tocará remangarnos el jean porque donde vamos está inundado, nos tocará sacar nuestras alhajas y nuestra buena ropa para poner una ropa sencilla porque donde vamos es un sector muy, muy humilde, muy pobre. Nos tocará poner nuestra ropa de trabajo. Amén. Amén. Entonces lo que Jesús da a entender o lo que Jesús enseña a sus discípulos es que los discípulos deben de estar orando constantemente que el Señor envíe obreros.
Como pastor tengo la tarea no solamente de orar, sino de mentorear, vigilar y estar atento sobre los próximos hombres o mujeres en la cual Dios pueda confiar las almas. No es solo un trabajo, sino que Dios confía almas. Diga conmigo, almas. Por lo tanto, yo no puedo tratar con las almas. Yo quiero que me preste mucha atención. Yo no puedo tratar con las almas con liviandad, a la ligereza, a la ligera o sin importancia. ¿Por qué? Porque esa alma a la cual usted le está predicando, a la cual usted está escribiendo, a la cual usted está llamando, al Señor Jesucristo le valió toda su sangre. Para yo llegar a una casa y hacerme el desentendido, el que no me importa, no lo llamo, no estoy ocupado, no me interesa, ahí la dejé botado, es que no camina, ya me cansé y yo no lo voy a traer. A él le costó toda su sangre, dile que a ti por lo menos el tiempo. Entonces aprendamos, como siempre lo he dicho, y muchas veces he tenido que enseñar a mucho liderazgo, si hay algo sagrado que Dios nos ha confiado en las manos son las almas. No hay nada más sagrado en esta tierra para el cielo que las almas. Porque al cielo no le costó toda su vida por montarme a mí una empresa. A Jesús no le costó toda su sangre para hacerme rico. Le costó toda su sangre para salvar almas. Así que lo sagrado del cielo son las almas. Y por la cual el cielo bajó a la tierra fue por las almas. Así que dile que a tuyo trata las almas con mucha responsabilidad. Date cuenta que tú estás frente a un hombre o una mujer que Jesús derramó toda su sangre. Y no estamos para maltratar, no estamos para golpear, no estamos para desatar juicio, porque Jesús nos va a decir, no sabéis de qué espíritu soy, yo he venido para salvar al que se había perdido. Amén. Jesús no nos pide orar por la cosecha de almas. Hay cosecha de almas. Tenemos Sergio, tenemos muchos lugares, barrios donde usted vive, sino que Dios nos pide orar por obreros que salgan a recoger la cosecha. Esos obreros no necesitan el título de pastor, no necesitan el título de apóstol o de profeta, solo necesitan ser obreros, trabajadores para el reino de los cielos. Tal vez usted no haya sido llamado a ser pastor, tal vez no ha sido llamado a ser parte de los 5 ministerios, pero sí hemos sido llamados a trabajar para su reino. Todos, diga conmigo, todos. Así que todos podemos ser los obreros del Señor. Son estos obreros quienes trabajan para el reino de Dios, pero obreros con un carácter comprometidos con Jesús. Diga conmigo, comprometidos con Jesús. Ahora, es interesante que a estos mismos discípulos que estaban orando, tal vez intercediendo, rogando y clamando, Señor, envía obreros. Señor, Jesús me dijo que orara por los obreros y aquí estamos orando por los obreros. Miren lo que dice el próximo capítulo en el primer verso. Lo ponen en pantalla. Los mismos que estaban orando, los mismos que estaban intercediendo, los mismos que estaban clamando. Miren lo que dice. Entonces, después de haber orado, entonces llamando a sus 12 discípulos, yo voy a llamar a los 25. Entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En cualquier domingo, en cualquier culto al Señor se le antoja y termina ungiendo a los que están en el discipulado. Eso el Señor me lo puso hace unas semanas atrás, no sé cuándo, pero sé que sucederá. Para que los echasen fuera. Le dio autoridad sobre todo espíritu inmundo para que los echasen fuera, para sanar a toda enfermedad y toda dolencia. Y los nombres de los 12 apóstoles o de los 25 discípulos: Raúl, Petita, Lady, Isaac, Evelyn, Norma, Jairo, y para de contar. Pensé que iban a decir amén, heme aquí, Señor. Amén. ¿Dónde están los discípulos? Bien. Y el próximo discípulo al otro año también vamos con eso. Ahora, primer punto. ¿Por qué clase de discípulos o de obreros vamos a estar orando? Primero, por obreros que estén dispuestos a recorrer.
obreros que estén dispuestos a recorrer. Verso 35 del capítulo 9. ¿De dónde vamos a tomar el ejemplo? De nuestro Señor, del Maestro, del Rabí. Recorría, diga conmigo, recorría. Dígalo otra vez, recorría. No es que a la viravuelta de la casa, como la gente hoy en día acostumbra a buscar la iglesia más cerca. Usted no busca la iglesia más cerca, no, usted busca la iglesia donde Dios lo haya puesto, ¿no? Amén. Y si Dios mueve la casa donde usted lo puso, usted se va a mover, ¿no? Me bajaron los amenes. Si algo debe de tener el obrero o algo debe de saber el obrero, que el obrero debe estar listo, preparado y dispuesto a recorrer. La palabra recorrer es recorrer. Caminar, recorrer y recorrer. Pastor, esta cuadra está difícil, recorra la otra. Jesús me enseña, porque no hay discípulos sin un maestro. ¿Y de quiénes aprendieron los apóstoles? Pues del Maestro Jesucristo. Y si Jesús deja el cielo, Jesús es el primero que nos enseña a dejar la comodidad. En el cielo estaba sentado, siendo adorado por ángeles. Él hacía así y todo el mundo hacía caso. Él movía la nariz y todo el mundo hacía caso. Él estiraba acá la mano y todo el mundo hacía caso. Jesús estaba en toda su gloria. Y Él es el primero que me enseña a dejar la comodidad por salvar almas. El primero. Él nunca supo lo que es caminar sobre la tierra, porque Él caminaba sobre las nubes. Él no sabía lo que es tener hambre, Él no sabía lo que es sudar con el sol. Pero Él deja la comodidad, deja la gloria para vestirse de carne y hueso y recorrer la tierra, recorrer las ciudades, predicando el evangelio. Diga conmigo, piernas las que debo de tener. Ay, pastor, las varices se me están hinchando. Ay, pastor, la rodilla me está falseando. Ay, pastor, el uñero no me deja. Póngase zapatillas a recorrer. Amén. Bien. Estos obreros, por los cuales vamos a estar orando, y lo oramos hace un momento, no solamente deben de estar dispuestos. Dile a tuyo, no solo tienes que estar dispuesto. Porque tal vez aquí todos están dispuestos, ¿sí o sí? ¿Cuántos están dispuestos a hacer la obra del Señor? Dile a tuyo, mantén el amén. De todos los que dijimos amén, ¿cuántos están disponibles? Cuando hablo de disponibilidad, ese es el problema. No puedo, estoy muy ocupado, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, el trabajo no me deja, mi mujer no me deja, el gato tampoco me deja, nadie me deja, pastor, pero yo sí quiero. Usted está dispuesto, pero no está disponible. Y para trabajar para el reino de los cielos, usted debe de hallar disponibilidad. Así como separa tiempo para trabajar, separa tiempo para hacer las cosas, separa tiempo para su responsabilidad en la tierra, yo debo de separar tiempo para mi Señor. Pastor, es que ese es mi devocional. Eso no es trabajo. Es como que yo le diga a mi hijo, conversar conmigo es tu trabajo, hazlo bien. Eso es una relación. El devocional es una relación. No lo tome como, ya trabajé, yo ya le dediqué 2 horas a mi Señor. No, eso es su deber como hijo, comunicarse con su padre, tener relación con su padre, pero también debe de saber que tiene que tener tiempo para trabajar en los negocios de su padre. Amén. Dile que a tuyo, y esto es para los negocios y los futuros emprendedores y empresarios que se van a levantar. Aprenda de nuestro Padre Celestial. Él es el primer padre de familia que nos enseña a hacer negocios familiares. El primero. ¿Qué dijo Jesús? En los negocios de mi Padre debo estar. Jesús no vino a hacer su propio negocio. ¿Y aquí dónde están los hijos de Dios? Y dile que a tuyo, ¿en qué negocios estás? Es fácil decir hijo de Dios. ¿O estás montando tu propio negocio? Él es el primero que incluye a sus hijos en su negocio. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre
tengo que estar. Esta es su empresa, el reino de los cielos, la salvación de las almas. Y hemos sido redimidos porque Él nos ha involucrado en el trabajo de su empresa. Nos ha hecho parte de ese negocio. Perdone que use la palabra, pero no es así, sino para que usted entienda. Nos ha hecho parte de ese sueño, de ese negocio, que usted y yo, como hijos de Dios, salgamos y prediquemos este glorioso evangelio. ¿Me entiende? Amén. Si usted monta un negocio, la idea es que usted tenga un negocio familiar, que mañana trabaje sus hijos, lo hereden sus hijos, y ese negocio siga siendo de bendición para toda su casa. No es que usted un negocio y el otro otra cosa, y el otro otra cosa, y otra cosa. Imagínate, el Padre quiere salvar almas y Jesús quiere mandarlos al infierno, imagínate. No, todos trabajamos para el mismo propósito: salvar almas. Diga conmigo, salvar almas. El obrero debe de tener una visión amplia. Diga conmigo, amplia. ¿Por qué amplia? Porque muchas veces, escuche esto, miren, tocamos una puerta, la puerta nos abre, nos reciben, y con esa familia, y de ahí no pasamos. Y usted puede quedarse meses con la familia y de ahí no pasamos. Usted tiene que ampliar la visión. Amén. La visión. Empiezo con una casa, pero no me quedo con una casa. Voy por otra y por otra. ¿Por qué, pastor? Porque eso significa recorrer. Imagínate si Jesús se hubiese quedado en una sola casa. Nadie más conociera el evangelio. Nadie más hubiese sido salvo. Nadie más hubiese visto los milagros. Pero como no se quedó solo en una casa, sino que recorría, pisaba aquí, pisaba allá, visitaba el barrio de acá, visitaba por acá, sanaba por acá, salvaba por allá, el evangelio se extendió. Nuestra tierra, nuestra nación, nuestros sectores no conocerán el evangelio si nosotros no estamos dispuestos a recorrer la tierra. Si te abrió una puerta o una familia, ya te abrió la puerta y te dijo, ok hermano, venga hermana, traiga el evangelio, predíquenos, ore por nosotros, gloria a Dios, empieza ahí. Pero la idea es que lo que usted siembra ahí se multiplique. Que usted le diga, ¿qué tal si invitamos a un vecino? Ay pastor, hermano, no me lleva con nadie. Bueno, aquí lo reconciliamos. Esa persona que le recibió, a alguien conoce del barrio. A alguien. Pero a veces por nuestra visión muy limitada, ahí nos quedamos y podemos pasar meses y con una persona y con una persona, no desestimamos a la persona, pero la visión debe de ampliarse. Si yo ya predico una, voy a buscar otra, porque tengo que seguir trabajando para el reino de los cielos y voy a buscar otra. ¿Me entiende? Amén. Es lo que pasó con esta iglesia. No me quedé solo con una casa. Tuve que tocar a otra puerta, predicar a otra puerta, y cuando ya me di cuenta de que habían como 6, 7 casas donde ya les predicaba la palabra los lunes y los jueves, entonces le dije, ok, vámonos a reunir todas las 6 casas en una sola casa. Hablamos con un vecino, buscábamos al vecino que tenga la casa más grande. Y le dijimos, vecinito, ¿será que usted nos puede prestar su sala para hacer las reuniones? Sí, hermano, venga, ok. Le dije a todas las casas, vamos, que el vecino nos va a recibir en esa casa. Y ahí empezó esta iglesia. Pero debemos de ampliarnos. Dile que es tuyo, debe de ampliar la visión. La persona que te abrió la puerta es el inicio para expandir el evangelio. ¿Estamos? Amén. Bien. Oramos por estos obreros, que estos obreros venzan también los desafíos de las calles, porque es una realidad que habrán desafíos de las calles. Yo tuve uno, y es el lodo. Y muchas veces, como lo han aprendido ya muchos discípulos, han tenido que montarse en lanchas, en botes, en barcos, para ir a otro sector, a llevar el evangelio, a predicar, caminar calles con huecos, con peligro, es parte del obrero. Amén. Las calles de oro, esperemos llegar arriba y ahí todos las pisaremos. Mientras estemos en esta tierra, habrán desafíos, habrán huecos, habrán baches, donde el carro no entra, donde tendrá que treparse una lancha, donde tendrá que coger un bote e irse para una isla y llevar el evangelio. Tocará, diga conmigo, tocará. Amén. Pastor, y si se desata una tormenta, tranquilo que Cristo está en la barca.
Segundo, verso 35. Oramos por obreros que hayan sido enseñados para que puedan enseñar. Obreros que hayan sido enseñados para que puedan enseñar. Repito otra vez, verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Enseñando, ya conmigo, enseñando. Recuerde que estos discípulos, antes de ser enviados, estuvieron 3 años con Jesús. 3 años de escuela, 3 años viendo cómo Jesús hacía, 3 años viendo cómo Jesús predicaba, 3 años viendo cómo Jesús trataba a las almas. Jesús los tuvo por 3 años discipulando, mentoreando, tal vez corrigiendo, exhortando, enseñando, aconsejando. Y cuando ya vio Jesús que ya estaban listos, le dijo: ok, vamos a predicar. Salgan a predicar. Dile que a tuyo, los discípulos necesitaron 3 años. ¿Tú cuántos? En 3 años ya estaban predicando. En 3 años ya estaban echando fuera demonios. En 3 años ya estaban anunciando las buenas nuevas. ¿Pero por qué? Porque ellos fueron enseñados. Diga conmigo, fueron enseñados. Repite esto otra vez, fueron enseñados. Oramos por estos obreros. Y esto tal vez es un poco conflictivo, pero debemos de orar por obreros que estén dispuestos a ser formados. Obreros dispuestos a ser formados para poder formar. Amén. Un día alguien me dijo, muy humilde, muy sencillo a las palabras que me dijo. Me dice, yo le dije: hijo, tal vez tú me puedas enseñar a montar negocio. Y él me dijo: usted me va a enseñar a tratar con las almas. Sí, ahí nos enseñamos. Cuando hay esa apertura de formación, cuando hay esa apertura para ser enseñado, la enseñanza, la formación va más fluida, el crecimiento es más rápido, la madurez viene más rápido y está más listo para predicar. Cuando hay un corazón que se deja enseñar, cuando hay un corazón que se deja formar. ¿Por qué es importante? Escuche, ¿por qué es importante que un corazón se deje enseñar o se deje formar? Porque cuando hay un corazón que se deja enseñar, se dejará corregir. Cuando hay un discípulo que no se deja enseñar, y aunque predique bien y sane de migraña al diablo, si esa persona no se deja enseñar, no se dejará corregir y será un problema para el reino de los cielos. ¿Me entiende? Y en eso sí soy, y le pido a Dios que me ayude a ser muy cuidadoso. No estoy hablando de gente perfecta, estoy hablando de gente que se deje enseñar, que se deje formar, porque el que se deja enseñar y el que se deja formar se deja corregir. El que no se deja enseñar no se va a dejar corregir, siempre resistirá la corrección, siempre querrá que se la sabe toda, siempre pensará que no necesita consejo de nadie y no necesita dirección de nadie. Ya tengo años, así que ya lo puedo hacer solo. Esa persona que no se deja enseñar no se dejará corregir. ¿Por qué digo esto? Porque más tarde los apóstoles tuvieron que ser corregidos. Pedro tuvo que ser corregido por Pablo. Y no se ofendieron, no se lastimaron y no se hicieron enemigos, sino que aceptaron la corrección. ¿Me entiende? Si no somos enseñados, no seremos corregidos. ¿Por qué? Porque en el proceso de discipular o de ganar almas podremos estar cometiendo errores, pero necesitamos que un mentor nos enseñe, nos guíe, nos dirija y nos corrija si es necesario. Por eso debemos de orar no solamente por obreros que tengan talento, dones, llamados o gracia, porque va lo mismo. ¿De qué nos sirve tener llamados si no nos van a corregir, o no nos pueden corregir, o no nos pueden enseñar? Necesitamos. Recuerde, iglesia, ¿cómo fue el llamado de Pablo? Antes de Pablo ejercer su oficio, antes de Pablo salir y cumplir el propósito de la cual Jesús lo llamó, él tuvo que estar debajo de Ananías primero, y después debajo de la mentoría de los apóstoles. Cuando Dios le dijo a los apóstoles apartarme, a Bernabé y a Saulo, dice que ellos vinieron y le impusieron las manos, dándonos a entender que Pablo y Bernabé estuvieron discipulados por los apóstoles. Y si eran discipulados por los apóstoles dijeron: bueno, vayan ahora, porque se dejaron enseñar, ahora pueden enseñar. ¿Me explico?
Amén. Usted puede decirle a todo el mundo y cualquiera puede decir, Cristo te ama, Él salvó, está bien, podemos predicar todo, pero enseñar, necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados. Diga conmigo, necesito ser enseñado. Si un obrero y mañana se levanta un llamado o un joven con un gran llamado, con un destino profético y ese joven no se deja enseñar, va a ser un problema. Y con dificultad tal vez lo pueda enviar. Porque alguien que no se deja enseñar, alguien que no se somete a una autoridad de carne y hueso, es un líder, es un obrero peligroso. Amén. Obreros que enseñen la palabra y que no sean neófitos, sino fieles, que estén sujetos a la palabra de Dios. ¿Qué cosa? Que van a enseñar la palabra de Dios y no lo último que vieron en TikTok. Porque podemos tener obreros con un mensaje hippie. Paz y amor, y no hay desafío, no hay transformación, no se predica la justicia, no se predica a Cristo, sino que empezamos con un evangelio falso. ¿Y por qué? Porque lamentablemente pueden haber obreros que no se sujetan a la autoridad de la palabra. No podemos salir a las calles, predicarle a casa o enseñar a familia siendo neófitos de la palabra. Tenemos que conocer la palabra y ser fiel a la palabra. Predicar lo que dice la palabra y anunciar lo que dice la palabra. Y le van a preguntar, hermano, pero yo vi esto en redes. Hermana, pero yo vi esto en Facebook, en Instagram o en TikTok. Y usted diga, mire, esto dice la palabra. Amén. 3, oramos por obreros que estén dispuestos a predicar el evangelio del reino. Verso 35, seguimos leyendo, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Obreros que proclamen el reino de Dios con toda autoridad. Ya conmigo, toda autoridad. Dígalo, toda autoridad. No se requieren obreros tímidos, ni obreros que le tiemblen las piernas, sino obreros convencidos que ellos van a ese lugar, van a esa casa, van a ese barrio como instrumento, como extensión del reino de Dios para esa casa. Necesitamos obreros que se paren en cada barrio, en cada esquina, con la seguridad de que Dios le ha dado autoridad para predicar el evangelio. Autoridad para proclamar, autoridad para echar fuera demonios, autoridad para sanar enfermos, autoridad para anunciar el evangelio del reino. Cuando Jesús envió a los 70, a los discípulos a predicar, Jesús les dio instrucciones y les dijo, cada vez que ustedes vayan a la casa, digan, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué le envió Jesús a los discípulos? A proclamar el evangelio del reino. Diga conmigo, evangelio del reino. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar. Pero los obreros deben de estar dispuestos y preparados tanto para enseñar y tanto para proclamar el evangelio del reino con autoridad. Yo puedo enseñar a leer la Biblia, yo puedo enseñar a orar, puedo enseñar la doctrina de Jesucristo, puedo enseñar la redención, puedo enseñar la gracia y la misericordia, pero necesito la autoridad y la unción para proclamar el evangelio del reino de los cielos. Que cuando yo anuncie el evangelio, que cuando yo proclame el reino de Dios, el reino de las tinieblas se disperse, el reino de las tinieblas sea quebrantado, el enfermo pueda ser liberado. Que cuando yo proclame el evangelio del reino, los corazones sean desnudados. Amén. Ya conmigo, el corazón debe ser desnudado. Donde yo voy a predicar, el corazón debe ser desnudado. ¿Por qué? Porque cuando el corazón es desnudado, la autoridad del cielo y la autoridad de la palabra se ha manifestado. Recuerde que la palabra es útil para enseñar, para corregir, para exhortar y para instruir. Yo no necesito saber la vida de la persona para llegar con un mensaje que le calce a la persona. Yo necesito haber orado, haber pedido la dirección del Señor, haberme sometido a la dirección del Espíritu Santo de Dios, abrir mi Biblia, leer y recibir lo que tengo que predicar, y ir a esa casa y proclamar el evangelio, y la palabra por sí sola desnuda el corazón. Yo no necesito saber la vida de todo el mundo para preparar un mensaje, para traerlo. Yo necesito orar al Señor, buscar a Dios, pedir dirección al Espíritu de Dios y proclamar la palabra, y por sí sola desnuda el corazón. ¿O no ha pasado? Y se sabe decir,
Ah, es que el pastor me la dijo. No, el pastor predicó la palabra y la palabra te desnudó, te desarmó, cortó. Entonces, cuando predicamos la palabra del cielo, la palabra del reino de los cielos, estos son los efectos cuando se predica el evangelio. Uy, hermano, usted me dijo la vida. ¿Cómo sabe mi vida? Lo que usted dijo es lo que yo estoy viviendo. Gracias porque me dio luz, me liberó. Es lo que yo necesitaba. Eso fue la palabra del reino de los cielos. ¿Me entiende? Amén. Con autoridad. Dile que a tuyo que no te tiemble la mano. Que no te tiemble la voz. Que no te tiemble los pies de entrar a esa casa y predicar el evangelio con toda autoridad. Ay, voy a llamar al pastor porque aquí hay un drogadicto. Usted va. Pastor, venga, que usted vaya. Voy a llamar al pastor o al líder o al hermano porque acá hay un endemoniado. Pastor, venga. Usted fue, a usted lo enviaron, allá ese es suyo. ¿Por qué? Porque a usted Dios le dio autoridad. Pastor, donde yo estoy predicando se me burlan. Autoridad le fue dada a usted. Usted tiene la autoridad que ellos no tienen. Amén. Obreros que enseñan la palabra de Dios con toda autoridad. 4. Oramos por obreros que estén bajo el poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, bajo el poder. Predicando el evangelio del reino, verso 35, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Oramos por obreros o discípulos que estén sujetos y dependientes al Espíritu Santo de Dios. Que la lupa o la brújula de su vida sea el Espíritu Santo. Quien tome las direcciones y las decisiones sea el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque debemos de recordar que yo no soy el dueño de la mies, así que Él sabe, diga conmigo, Él sabe a dónde yo tengo que ir. Amén. Repito esto otra vez. ¿Por qué? Porque a veces podemos entrometernos e imponerle al Espíritu de Dios donde yo quiero ir. Y no donde yo quiero ir, donde Él quiere enviarme. Recuerden que Jesús dijo, y el Espíritu de Dios me ha ungido porque le dije que me acompañe donde voy a predicar. No. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado. Me ha enviado. ¿Qué dice Jesús? Orad al Señor de la mies para que envíe. O sea, que yo no voy a predicar al lugar de mi preferencia. Yo no voy a predicar al lugar que me queda más cerca porque así no gasto plata. Yo voy a predicar al lugar donde me envíen. Amén. Lo más lógico para nuestra mente es que predique a alguien que quede cerca del sector, ¿no es cierto? Es lo más lógico. Pero dile que a tuyo que el Espíritu de Dios te envíe. Te envíe. ¿Me entiendes? Él es el Señor de la mies, no soy yo. Él sabe dónde ya está la ciega. Él sabe dónde está ya esa alma que me va a recibir. Él sabe dónde está ese Cornelio donde yo debo de ir. Él sabe dónde está ese eunuco. Él sabe dónde está el etíope. Él sabe, pastor, o sea que si yo vivo en el sur y Dios me envía para el norte, ¿debo de ir? Sí. Se fueron los amenes del sur. Y si vivo en el norte y me envían al sur, también. Y si soy del norte para afuera y me mandan para el norte para adentro, vaya. Y si doy del suburbio y me mandan para Mocolí, vaya. Y si soy de Guayaquil y me mandan para Pedro Carbo, vaya. Y si me envían a Salinas, vaya, pero no a mojarse. Vaya. ¿Por qué? Yo no soy el Señor de la mies. Usted tampoco es. Él es. Entonces, Él sabe dónde debo de ir. Por eso Él me dice, por eso el Señor me dice, rogad al Señor de la mies que Él envíe obreros. No le dijo, ¿sabe qué, discípulo? Pregúntele a su pastor dónde van a predicar. No, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros. ¿Dónde están esos obreros disponibles, dispuestos a recorrer? Dile que a tuyo, ¿verdad que dijiste amén?
Ay, es que me queda lejos, voy a gastar gasolina, voy a gastar 2 pasajes. Dile que tuyo, discípulo. Eso es discípulo, obrero. Amén. No piense que a usted le va a tocar algo diferente que lo que a mí me tocó. No. Antes de yo pastorear la iglesia, le cuento esto rapidito. Antes de yo pastorear la iglesia, ya cogerla como oficial, yo era un enviado del pastor. Donde se abría puertas para predicar el evangelio y entrar con el evangelio cambia, me enviaban. Me enviaban. Aquí está mi mamá, que no me deja mentir, y algunos servidores. Mi esposo creo que también sabía de eso. Me mandaban a cantones que en mi vida sabía. Me acuerdo que me mandaron a la Unión, era en Babahoyo. Y ese día que fui a la Unión en Babahoyo, no sabía que ya a las 6 de la tarde ya no hay bus de regreso para Guayaquil. Y yo dándole, predicando el evangelio, ayudando a esos muchachos, saliendo con los muchachos a predicar a las calles. Y yo le digo al pastor, bueno, pastor, gracias, me tengo que regresar. No se puede porque ya no hay bus. Y ahora se queda a dormir. A quedarme a dormir. Me acuerdo que ese día me acompañaron unos hijos espirituales que estaba yo empezando. También se quedaron, nos quedamos. ¿Entiendes? Dile que a tuyo, toca. No es tu obra. No es mi comodidad. Obvio que uno se siente durmiendo cómodamente en su propia casa. Y tocaba en una casa donde las puertas son cortinas y medias transparentes. Pero ahí estábamos, predicando el evangelio. Estuve por Quito, estuve por Cuenca, estuve por el páramo de Riobamba. El frío, el Pacheco. Allá, a la Amazonía nunca fui, espero enviar uno. Pero por allá, por provincias, por cantones, por ciudades, antes de empezar. Así que yo sé lo que es recorrer. Comerse horas en un viaje, en un transporte, salir y predicar el evangelio. Amén. Así que debe salir 25 discípulos mínimos con ese temple, con ese carácter. Por eso lo voy a imponer, hermanos, que el mismo Espíritu de Dios que ha trabajado dentro de mí se ha impartido en 25. Amén. Así que o le cree a Dios por carro o va por cooperativa. Pero va. Dile que a tuyo, pero vas. Amén. Yo a veces veo en los enamorados. No le importa si la chica vive en la otra punta de la ciudad. Allá van y sin resistencia. Así que le dije a alguien, o sea que yo te puedo enviar a predicar donde sea. Que se preparen. Obreros que busquen enfermos que sanar. Pastor, ¿cómo sabré que el poder del Espíritu de Dios está sobre mí? Cuando usted vaya a orar por los enfermos. Usted nunca descubrirá esa unción hasta que usted salga a orar por un enfermo. Pastor, y si no se sana, siga orando por otro enfermo. Siga creyendo. Usted no sana, es el poder de Dios. Diga conmigo, es el poder de Dios. Pastor, y si oro por alguien y no se sanó, vaya por otro. Pero sane a alguien. Gloria a Dios. Le evitó el sufrimiento. 5 y último. Oremos por obreros que vean a las multitudes con compasión. Oremos por obreros que vean a las multitudes con compasión. Verso 36. ¿Me pongo una música de fondito, por favor, abajo? Y al ver las multitudes, diga conmigo, multitudes. Diga, multitudes. Yo quiero obreros que se atrevan a creer que a su cargo puedan manejar 20 casas de luz, 30 casas de luz, 50 casas de luz. Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un pastor coreano muy conocido, ya partió con el Señor. Si no me equivoco, es Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande, casi 2 millones de personas en Corea.
No tenía la iglesia como la tenía. Pero un día el Señor le dijo sobre las células, porque él fue, podríamos llamarlo, el instrumento del Espíritu de Dios para ser el autor de las famosas células, Yonggi Cho. Y él empezó a trabajar con gente, enviar gente, discipular gente. Y hubieron mucha gente que se resistieron, que no querían aceptar el trato del Espíritu de Dios que estaba trayendo a la iglesia. Porque puede haber en la iglesia resistiéndose al próximo mover de Dios, porque a veces se tiende el peligro de acomodarse a lo viejo. Entonces para Yonggi Cho a la iglesia y le dice: bueno, vamos a llevar este evangelio hasta lo último y necesito hombres y mujeres para yo dispersarlos por todo Corea, por toda la ciudad. No, que eso que no, que mejor oremos para que la gente venga. Y mucha gente se resistió. Dice que él fue a orar otra vez. Señor, ¿qué pasó? No tuve aceptación del equipo de líderes, no querían moverse. Entonces el Señor le dice a Yonggi Cho: bueno, te vas a parar en la iglesia y abres la invitación a todo el mundo, sean mujeres, sean jóvenes, sean niños. Diles que así vamos a trabajar. Se para el otro domingo, Yonggi Cho le dice a la iglesia: bueno, vamos a trabajar con células. Le explica lo que el Señor le dijo. Y la de mujeres que dijeron: pastor, yo. Y las pioneras en ese sistema de células que el Espíritu de Dios le dio a Yonggi Cho fueron mujeres. Y esas mujeres tenían 30 almas a cargo, 50 almas a cargo, y cada domingo un bus para traerlos para la iglesia. Y gracias a ese hombre que oyó la dirección del Espíritu de Dios, ese evangelio se propagó y se terminó siendo una iglesia de 2 millones de personas. El propósito no es llenar la iglesia, el propósito es salvar almas. Pero se requiere de hombres y mujeres que estén dispuestos a recorrer. Amén. Eso, y aclaro, eso de Yonggi Cho nació del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque después un pastor ve que él le funcionaba, lo invita a su iglesia y le dice: explícame esto de lo que tú estás haciendo. Pastor Yonggi Cho le explica y todo, y él va a hacerlo a la iglesia y no le funciona para nada. Y el pastor va y le dice otra vez a Yonggi Cho: pero ¿por qué no me funciona a mí y a ti sí te funciona? Le dijo: lo que pasa que la gente que tú estás enviando no está llena del Espíritu Santo. Por eso. Entonces Yonggi Cho le dijo: yo te aconsejo que primero busquen la llenura del Espíritu Santo y después salgan. El pastor obediente, por eso se trata de que un obrero debe ser enseñado para enseñar. Fue corregido por Yonggi Cho y fue a la iglesia y comenzó a predicar, a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Esa gente fue llena y ahora sí, fueron a predicar. Y esa gente empezó a crecer, las multitudes llegaron, las almas empezaron a ser salvas por la llenura del Espíritu Santo. No podemos modificar en lo absoluto la palabra de Dios, porque Jesús fue claro y a veces se nos olvida. Dentro de pocos días el Espíritu del Señor vendrá sobre ustedes y recibirán poder y me serán testigos. No es tener un mensaje muy lindo, no es tener un mensaje muy atractivo, es estar lleno del Espíritu de Dios para ser sus testigos. Y esta época lo estamos haciendo todo al revés. Usamos más del talento, de la habilidad, de yo tengo años de experiencia, sé leer Biblia, sé abrir la Biblia, sé observar un mensaje, voy y predico. Usted necesita, si quiere ser efectivo en la predicación del Evangelio, necesita una llenura del Espíritu Santo de Dios. Amén. Es el único que podrá transformar esos hogares, esas casas. Jesús vio las multitudes, no con ira, y no se atreva a ver una casa de luz con ira. Es que no cambian, es que no avanzan, es que no son libres. Dile que a tuyo, tal vez el problema seas tú y no ellos, porque caemos en lo mismo. Tal vez me falta a mí Espíritu Santo, me falta a mí llenarme, me falta a mí de su poder, me falta a mí de oración, me falta a mí de su gracia. Y tal vez como estoy carente de ese poder y esa unción, no provoco nada en esa gente. Y podemos tener gente que más tarde se nos convierte en verruga, que están ahí y no hacen nada, estorbo.
no avanzan, no crecen, no predican, le queman a usted tiempo, usted se desgasta en una casa en vez de salir a otra. ¿Por qué? Porque posiblemente el problema seamos nosotros. Nosotros. Tiene que orar antes de predicar a Casa Luz. Y orar bien. Y después que termine en Casa Luz, seguir orando. Y pasado mañana también seguir orando. Porque esas almas no serán libres si no se predica bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Que nuestra mirada, iglesia, y nos ponemos de pie, que nuestra mirada se incline a esta humanidad. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué tuvo compasión de ellas? Estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El deseo de Dios, y yo por eso le sirvo a Dios con mucha honra. ¿Por qué? Porque el oficio pastoral nació del corazón de Jesús. Y Jesús le dolía que hubiera tanta gente que no tuviera un pastor. No se trata simplemente de llenar una iglesia, se trata de que esas ovejas que se estén ganando tengan un pastor. La asignación del pastor es muy diferente a la del obrero, es la de un discípulo. Y no es porque sea mejor, no es porque sea superior, de ninguna manera, porque ese manto de gracia lo capacita para pastorear un pueblo. No es lo mismo predicar, ganar almas, traer a la iglesia, que pastorear las almas que usted trae. ¿Me explico? Entonces a Jesús le dolió ver tanta gente afuera, desamparada, sin una casa, sin un redil y sin un pastor que las apaciente. El obrero trabaja para el reino de los cielos, pero los dirige a un pastor. Porque en una iglesia donde hay un pastor o en un redil donde hay un pastor serán bien alimentadas, bien cuidadas, bien nutridas. ¿Me entiende? Entonces necesitamos obreros, discípulos que se levanten con compasión a las multitudes, que en vez de sentir ira y o enojo, porque no avanzan, sino que sientan dolor y los lleve ese dolor a interceder por ellos. Amén.